En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14 versículos 4 y 5: El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. No quiero que pierda la enseñanza principal en este asunto. La iglesia no era edificada cuando alguien hablaba en otro idioma, o sea, en lenguas. ¿Por qué? Porque para ser edificada tendría que entender el mensaje. Por este motivo, es mejor profetizar, o sea, hablar el mensaje de Dios, que hablar en lenguas en la congregación, a menos que se interprete para que la iglesia reciba edificación. Tenía que haber traducción del mensaje al idioma de los oyentes para que entendieran y así fueran edificados. La edificación según el Espíritu Santo no fue recibida sencillamente porque el Espíritu Santo había dado el don de lenguas a otro cristiano. La edificación no es sencillamente una experiencia emocionante. La verdadera edificación depende del entendimiento. Hay que entender un mensaje para ser edificado por este mensaje. Saltar, gritar o hablar en una forma no entendible quizá provea una experiencia emocionante para los oyentes que creen que sea la obra del Espíritu de Dios, pero bíblicamente hablando no son edificados. Por este motivo, en 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 28, el Espíritu Santo mandó a los que tenían el don de hablar en lenguas, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ni siquiera un don de Dios debe usarse en la reunión de la iglesia si los demás no entienden y por tanto no son edificados. Parece que muchos creyentes en Cristo no han entendido este punto básico, porque en sus reuniones practican muchas cosas que solo se puede describir como confusión y desorden. Hasta desobedecen este claro mandamiento directo del Espíritu Santo de Dios, de no hablar lo que otros no entienden en la iglesia si no hay intérprete. Y peor de todo, lo hacen con el pretexto de adorar y glorificar a Dios. Pero Dios dice claramente: hágase todo para edificación. Y este es solamente uno de los muchos errores que se cometen en lo que equivocadamente llaman los templos, durante lo que también equivocadamente llaman los cultos. Los verdaderos adoradores que Dios busca no le adoran así, sino en espíritu y en verdad. Mensaje número 4 sobre la verdadera adoración. Dios no acepta toda clase de adoración. No todo adorador de Dios le agrada. Hay verdadera adoración y hay adoración equivocada. Hay verdaderos adoradores y hay adoradores errados. El simple hecho de participar en algún servicio de adoración a Dios no quiere decir que usted agrade a Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 4 y los versículos 23 al 24: Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios desea ser adorado por el ser humano, pero desea ser adorado solamente de cierta manera. No ha dejado al hombre decidir cómo debe adorar a Dios.
Él mismo ha establecido la adoración que le agrada. Como hemos estudiado en otras ocasiones, la religión no es al gusto del cliente, es al gusto del Creador. Dios ha establecido dos requisitos fundamentales para todo acto de adoración. Primero, debe ser en espíritu, y segundo, debe ser en verdad. Ya estudiamos lo que esto significa en la vida de adoración que debemos ofrecer a Dios. En esta lección vamos a considerar lo que significa adorar en espíritu y en verdad cuando la iglesia se reúne, o sea, en lo que comúnmente es llamado el culto. El espíritu del hombre es su persona interior, su mente, su corazón. Incluye lo que piensa y lo que siente en lo más profundo de su ser. Adorar a Dios en espíritu es adorar a Dios de corazón y con el corazón. De los cantos que se ofrecen a Dios, el apóstol Pablo escribió, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5 y el versículo 19. Dios no se interesa sencillamente en que digamos que le amamos. Él quiere que este amor sea una realidad en nuestros corazones. Muchas personas cantan alabanzas a Dios sin ningún entusiasmo ni emoción. Parece que pueden mover los labios para cantar la grandeza de Dios sin ser movidas en el corazón por esta grandeza divina. Vanas repeticiones no agradan a Dios. Él quiere que sintamos y que entendamos lo que estamos haciendo cuando le alabamos. El instrumento más importante para Dios en la adoración es el corazón del hombre que le adora. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Adorar en espíritu requiere una concentración completa de sus pensamientos y sus emociones en el momento de alabar a Dios. De otra manera, los actos de adoración pierden su valor para Dios. Si no sentimos en el corazón de veras lo que cantamos, oramos y hacemos, no estamos adorando en espíritu. Nuestras acciones no son más que ritos sin significado y sin verdadera importancia. Somos sencillamente hipócritas. Es también evidente que para adorar en espíritu es necesario adorar con fe. El primer acto de adoración que encontramos en la Biblia nos enseña este principio de suma importancia. Dos hermanos, Caín y Abel, adoraron a su Dios ofreciendo un sacrificio. Uno fue aceptable a Dios, pero el otro fue rechazado. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 4, la palabra de Dios nos revela que la principal diferencia entre Caín y Abel fue la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Ambos jóvenes ofrecieron un sacrificio. Ambos lo ofrecieron a Dios. Pero la diferencia fue la fe que había en el corazón de Abel y que faltaba en Caín. También es importante que no olvidemos que adorar a Dios en espíritu significa adorarle con sinceridad. Isaías condenó al pueblo de Dios cientos de años antes de Cristo porque su adoración era de labios solamente. En Mateo 15, versículos 7 al 9, Cristo aplica la misma condenación a los religiosos de su tiempo. Y sin duda hay muchos hoy día que se encuentran en la misma condición. La Biblia dice en Mateo 15, versículos 7 al 9, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano
me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Todo el mundo odia la hipocresía, pero nadie más que Dios. La adoración que no se manifiesta de corazón, un corazón que se acerca cada vez más a Dios, es vana, vacía, inútil. Una adoración de labios es estéril. Con razón muchos visitantes a los cultos religiosos se retiran sin llevar una buena impresión. Muchas veces es evidente cuando las palabras que se oyen no son más que palabras. Ritos formales, ceremonias mecánicas, cantos sin ánimo ni entusiasmo, oraciones memorizadas, predicaciones que no se practican en la vida. Todo esto y mucho más convence a los hombres de algo que Dios ya sabe. No hay sinceridad. De labios nada más honran a Dios, mas su corazón está lejos de Él. No hay nada que agrada más a Dios que la sencilla, pero sincera expresión de amor y adoración que proviene de un corazón contrito que se acerca a Dios, agradecido por su amor y deseoso de su ayuda en las dificultades de la vida. ¿Será usted adorador verdadero de Dios? ¿Será usted uno que le adora en espíritu? Él está buscando tales adoradores. Pero no debemos olvidar que hay otro elemento básico en la adoración que agrada a Dios. Debemos adorar a Dios en verdad. La Biblia dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Santifícalos en tu verdad, oh Cristo Jesús. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Estos dos textos en el Evangelio según Juan nos ayudan a entender lo que significa adorar a Dios en verdad. La verdad vino por medio de Jesucristo y se encuentra en la palabra de Dios. La verdad, la propia esencia de la verdadera adoración de Dios se encuentra en la vida y las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. No se encuentra en la ley que fue dada por medio de Moisés, sino en la verdad que vino por medio de Jesucristo, o sea, en el Nuevo Testamento. El hombre no tiene el derecho de decidir cómo ni con qué va a adorar a Dios. Por medio de Cristo en el Nuevo Testamento, Dios nos ha revelado la verdad sobre la adoración que Él acepta. Recordará que Abel ofreció un sacrificio más aceptable que su hermano por fe. Pero ¿de dónde vino su fe? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. La única manera que usted y yo podemos adorar a Dios con fe es por hacerlo conforme a su palabra. Es necesario adorar a Dios sinceramente, pero la sinceridad también consiste en hacer lo que Dios manda, en vez de hacer lo que nosotros u otros hombres queremos hacer. Leímos en Mateo 15, versículo 9, que el corazón de aquellas personas estaba lejos de Dios porque enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:9. La única manera de evitar este error es por apegarnos a las enseñanzas de Dios en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo reconoció la importancia de adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14 y el versículo 15. ¿Y de dónde vendrá este entendimiento de Dios y su voluntad? Si no es por medio de su palabra. Como en el tiempo de Cristo y sus apóstoles,
Hoy día también hay muchas prácticas en la adoración de Dios que no son conformes a la verdad de Dios y por tanto no son aceptables a Dios. No podemos dudar de la sinceridad de las personas que practican con mucho fervor su religión. Solamente Dios conoce el corazón del hombre. A nosotros no nos toca juzgar ni ridiculizar a nuestros semejantes que sinceramente adoran a Dios, pero a todos nos conviene estar seguros que la adoración que estamos ofreciendo a Dios sea en verdad, que sea conforme a la palabra de Dios. De otra manera, Dios no es glorificado y nosotros no nos acercamos a Él. En verdad, estaremos practicando una religión vana. Nosotros, quizá con plena voluntad, hacemos lo que hacemos para la gloria y la honra de Dios, pero la verdadera adoración no es según la voluntad del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Le quiero hacer un desafío. Escudriñe el Nuevo Testamento para ver si la forma de adoración que usted está practicando es la misma que se encuentra en la verdad de Dios en el Nuevo Testamento o no. Ahora volvemos a nuestro estudio versículo por versículo del Evangelio según Juan. Notamos algo muy importante en el versículo 24 de Juan capítulo 4 acerca de la naturaleza de Dios. El texto dice claramente, Dios es espíritu. La naturaleza de Dios es puramente y totalmente espiritual. El texto no dice que Dios tiene espíritu. El hombre tiene espíritu, pero Dios es espíritu. La totalidad de la naturaleza de Dios es espiritual. El hombre tiene naturaleza material y también naturaleza espiritual. Por este motivo, podemos decir que el hombre tiene espíritu, pero no es correcto decir que Dios tiene espíritu. Dios es espíritu. Él es diferente del hombre en este sentido. En Romanos capítulo 1 y el versículo 23, el apóstol Pablo aclara que hay una diferencia marcada entre la naturaleza corruptible del ser humano y la naturaleza espiritual de Dios. El texto habla de personas que habían conocido a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estas personas se imaginaban o formaron un concepto de Dios semejante al cuerpo humano. Y el texto dice que Dios no es así. Dios es espíritu. El espíritu no tiene carne ni huesos, pero Dios es espíritu. Por tanto, Él no tiene cuerpo. En el versículo 25 de Juan capítulo 4, encontramos una declaración en cuanto a la esperanza de esta mujer. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Lo que Cristo le habló acerca de su propia vida y acerca de la adoración espiritual que agrada a Dios, despertó en ella la esperanza de uno que había deseado conocer, el Mesías, el Cristo. Es interesante que los samaritanos también estaban esperando al Mesías. Ellos estaban esperando su llegada. Y naturalmente, después que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo, encontramos a la palabra de Dios enseñada a la gente de Samaria en Hechos capítulo 8. Y ellos fueron convertidos cuando escucharon el Evangelio de Cristo. Se hicieron también cristianos. Al fin, en el versículo 26 de nuestro texto, Jesús se reveló directamente a esta mujer como el Mesías. Le dijo, yo soy
el que habla contigo. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, soy aquel que esperan ustedes. Pero después de revelarse y hablar con la gente de este lugar durante algunos días, Cristo pronto se fue de aquel lugar. En los versículos que siguen podemos notar claramente la providencia de Dios en el momento de la llegada de los discípulos del Señor. En esto vinieron sus discípulos, dice el texto, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Los discípulos llegaron exactamente a tiempo para el fin del diálogo. Si hubieran llegado antes, habrían interrumpido el proceso de lo que Cristo le estaba enseñando a esta mujer. Y si hubieran llegado más tarde, no se habrían dado cuenta de esta plática tampoco. Pero llegaron al momento apropiado, conforme a la providencia de Dios. Sabemos por la tradición judía, el rabí no debía hablar en público con una mujer. Además, los judíos, como ya hemos estudiado, no se trataban con los samaritanos. Así que les ha de haber extrañado y les extrañó de que Jesús estuviera hablando con esta mujer, pero no le dijeron nada. Ahora, consideremos lo que hemos aprendido acerca de esta mujer en cuanto a su concepto de Jesús. Cuando lo conoció primeramente, en el versículo 9, lo identificó como un judío. Sencillamente un hombre de la raza judía que tenía un prejuicio contra ella y ella contra él por sus diferencias raciales. Luego, en el versículo 12, ahora ella se está preguntando si él será un hombre más grande que Jacob, que el patriarca que les había dado este pozo. Enseguida, en el versículo 19, después de que él le haya revelado acerca de su vida privada, su vida matrimonial, lo identifica como profeta. Me parece que tú eres profeta, le dice la mujer a Cristo en Juan 4:19. Y ahora, en el versículo 29, ella supone que él ha de ser el Cristo. El texto dice, en los versículos 28 al 29, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora ella ha llegado a considerar la probabilidad de que este judío, este que consideraba tal vez más grande que Jacob, un profeta, probablemente es el Mesías, el Cristo que esperamos. Parece que la mujer dejó su cántaro a propósito, con la intención de volver, no que se le haya olvidado, sino que ella regresó al pueblo para traer a otras personas para que escucharan también la enseñanza del Mesías, del Cristo, que habían estado esperando. En las acciones de esta mujer samaritana nosotros podemos ver el proceso natural del deseo de compartir las buenas nuevas con otras personas. Ella regresó a la ciudad y les dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella deseaba compartir con estas personas la maravillosa buena nueva que tal vez había encontrado al Cristo. Y así debe ser con toda persona que conoce al Señor, que tiene conocimiento del Evangelio de Cristo Jesús, deseará compartir esto con los demás. El fruto del anuncio de la mujer fue que muchos decidieron ir a conocer a Jesús personalmente. Entonces salieron de la ciudad, dice el texto en el versículo 30, y vinieron a él. Literalmente, venían, tiempo imperfecto en el griego. Es decir, que estaban en el proceso de llegar a Jesús cuando surgió la conversación entre Jesús y sus discípulos en los versículos 31 al 38 que estaremos notando enseguida. Esta mujer sencillamente les habló de la señal que Jesús le había mostrado al manifestar su conocimiento de la vida íntima de ella. Me ha dicho todo
cuánto he hecho. Y declarando esto, despertó el interés de estas personas en que tal vez de veras había llegado el Cristo. Y de veras, el Cristo, el Salvador, había llegado a su ciudad. En los versículos 31 al 34, encontramos una conversación interesante y muy importante entre Jesucristo y los discípulos. Entre tanto que venían estas personas de la ciudad, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No debemos pensar que Jesús no tenía hambre como cualquier hombre. Ya hemos visto claramente en este mismo capítulo de Juan, y lo podemos ver en muchos textos del Nuevo Testamento, que Jesús era hombre. Y como hombre, a pesar de su divinidad, él sentía los mismos deseos, tenía las mismas necesidades materiales que todo ser humano. Por tanto, él, así como tuvo sed, así como estuvo cansado del camino, también ha de haber tenido hambre, pero él no se refería a que no deseaba comida material, sino que había algo más importante para él. Él se refiere, al hablar de su comida, a la pasión de su vida. Cristo estaba demasiado ocupado en su propósito y en su pasión, que era la salvación de almas, para pensar en comida material. Él no andaba pensando en lo material, él recibía fuerzas de este propósito espiritual para seguir obrando en la obra del Señor. Esta energía encuentra su fuente en Dios mismo, y es algo que todos podemos recibir de Dios. Cristo quiere que todos entendamos que hay algo de tanta importancia que nos debe hacer olvidar por completo hasta el hambre por un tiempo. Y si nosotros así nos dedicamos a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, de rescatar almas de las tinieblas, será también para nosotros comida que otras personas jamás podrán entender, pero que satisface verdaderamente. Jesucristo a esto se refiere, a un alimento espiritual. Sabemos que el alimento material no provee una verdadera satisfacción, pero lo espiritual sí. Cuando nos dedicamos al propósito de Dios para nuestra vida, y esto es nuestra pasión verdadera, nuestro anhelo más fuerte, entonces nos sentimos satisfechos al participar en esta obra maravillosa, especialmente aquella de rescatar almas de las tinieblas y de las garras de Satanás. Lo que realmente satisface las necesidades más profundas del ser humano es que haga la voluntad del que envió a Cristo Jesús y que acabe su obra. Esto satisface al ser humano, y esto es lo que a Cristo lo mantenía a pesar de no haber comido materialmente. Luego en los versículos 35 al 38 nos empieza a hablar de la siega permanente. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Luego en el versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores.